euforia cuando se celebraron las elecciones municipales en 2019 y vimos que la ciudadanía había recompensado esa estabilidad política que le habíamos dado al municipio de Benalmádena, ¿no? Y eso fue lo que nos encontramos en 2019. Mucha euforia, mucha alegría, un ayuntamiento que habíamos conseguido sanear en sus arcas públicas, un programa lleno de proyectos, ilusionante, y 4 años por delante pues para poner en marcha el modelo de ciudad que durante mucho tiempo habíamos estado trabajando, ¿no? Todo apuntaba a que iba a ser una legislatura de mucho proyecto, de mucha inversión y en la que Benalmádena apuntalaba pues su camino hacia el crecimiento económico y su potenciación turística. Todo esto además con ayudas europeas habíamos conseguido conseguir fondos para la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible, el EDUSI. Habíamos conseguido que no hubiera deuda en el Ayuntamiento de Benalmádena, habíamos conseguido estabilidad. Te diría que, bueno, no es que estuviésemos eufóricos, pero la sensación era muy buena y Fitur era el ejemplo perfecto. Nosotros fuimos a Fitur 2019 con un proyecto de película en corto de cine con el afamado director de cine Enrique García, un director muy conocido aquí en Málaga, se llamaba Aventura en el Paraíso, ¿no? Y que era o trataba de emular una película de James Bond llena de aventuras y que transcurría en el mejor escenario posible, que era Benalmádena, ¿no? Y fuimos con una campaña totalmente distinta a la que llevaba el resto de municipios. Benalmádena pues llevaba una puesta en escena con paparazzi llamando la atención por allí, haciendo fotos, todo claro dentro de un hilo argumental, que es lo que contábamos en ese vídeo de Benalmádena, el paraíso en Benalmádena. Pues tuvimos un fórum de turismo, el primero que se desarrolló en la ciudad, donde vinieron todas las empresas del sector turístico, de agencias de viaje, hoteleros, hosteleros, restauradores, comerciantes, y donde se hizo una gran apuesta sobre lo que íbamos a trabajar en Benalmádena durante esos años de legislatura, ¿no? Y con esa campaña de Aventura en el Paraíso pensamos que fuese el pistoletazo de salida de una legislatura llena de proyectos, donde el turismo iba a romper cualquier tipo de récord y de barrera hasta ahora vista en Benalmádena, ¿no? Entonces llegó marzo, entonces llegó el dichoso virus, ¿no? Todo lo que teníamos en mente para esos meses, todo se paralizó. Entonces, pues como que se nos vino el mundo encima, de pronto se quedaron todos los proyectos ahí parados, una Semana Santa en puerta, la representación del paso mismo se quedó todo ahí con unas ropas, deseando los compañeros de estrenarla, todo con muchísima ilusión, ¿no? Y durante esa semana y media primera, lo que dedicamos al ayuntamiento fue precisamente a eso, a limpiar, a higienizar, a mantener a la gente en su casa, porque no se podía salir, porque estaban en confinamiento, y a tratar de facilitar el teletrabajo a las personas que se habían quedado en casa, que no podían venir a trabajar, ¿no? Como digo, hubo que adaptarse muy rápidamente, ¿no?, a las nuevas circunstancias, utilizando las herramientas que te permitía la legislación en ese momento, ¿no? Pongamos, por ejemplo, si el ayuntamiento, para arreglar una calle o pintar un colegio o hacer una reforma en las escuelas infantiles, por ejemplo, como en cualquier sitio, normalmente tiene que tener el presupuesto, el proyecto, la adjudicación de la obra, etcétera, etcétera. Se va aproximadamente un tiempo de 6 meses antes de poder empezar la obra. Pues aquí no podías esperar ese tiempo, aquí tenía que ser de hoy para mañana y resolver sobre la marcha, ¿no? Cambiamos la forma en que trabajaba el ayuntamiento, como he dicho, ya no era presencial, sino telemático, y cambiamos también el fondo. Un ayuntamiento está preparado para limpiar calles, para cuidar jardines, está preparado para dar servicios tributarios a sus vecinos, para atender sus playas, para realizar inversiones, pero no estamos preparados para determinados aspectos, ¿no? Y en ese momento toda nuestra estrategia, toda nuestra planificación tuvimos que dejarla a un lado y dedicarnos a lo más urgente y a lo más prioritario, ¿no? Yo recuerdo que nadie sabía cómo se comportaba el virus y había que baldear con lejía todos los días todas las calles. Había que tener varios equipos, pues
limpiando, pulverizando, higienizando, en definitiva, acerados, edificios públicos, pavimento, pistas deportivas. Era prácticamente turnos de mañana y tarde, ¿no? Al principio, evidentemente, quejas porque los teléfonos, pues, las líneas telefónicas habían colapsado, porque ya teníamos a todos los compañeros atendiéndolos. Pues estaban las redes sociales, estaba Facebook, estaba Instagram, estaba Twitter, y los mensajes nos llegaban a través de las redes sociales. Y cosas que tampoco la administración, o por lo menos un ayuntamiento, no está muy acostumbrado, ¿no? Como es a comprar en un supermercado, hacer una compra de alimentos en un supermercado. ¿Eso cómo se hacía? Eso no se había hecho antes. No solo nuestros trabajadores y trabajadoras de nuestra delegación, sino trabajadores de todo el ayuntamiento, equipo de gobierno, cargos de confianza, se pusieron manos a la obra y se recibían donaciones de particulares, y aparte Banco Sol enviaba a diario alimentos. Y bueno, todos esos trabajadores estaban prácticamente desde las 8 de la mañana hasta las 11 de la noche empaquetando, fraccionando todo lo que se recibía, y Protección Civil llevándole a las casas, a las familias, para que, bueno, ante esta situación nueva y no poder salir a la calle y demás, porque, bueno, alguna persona que podía salir para una necesidad básica que sí estaba permitida, a ir a un supermercado, pero la persona que está en riesgo de exclusión social no tiene ni dinero ni la posibilidad de recibir de nosotros de servicios sociales. Yo puedo decir que repartiendo los lotes de los comedores escolares a los que del Plan SIGA, que lo daba la Junta de Andalucía, que al principio, mientras llegaban o no llegaban, evidentemente fue el ayuntamiento el que empezó a dar esos menús para los chavales, pero te encontrabas viviendas que tú te preguntabas y al final averiguabas que con esa comida que le daban para un escolar, pues había veces que comían hasta 3 miembros más de la familia porque no tenían otra manera de hacerlo, ¿no? Con los fondos COVID nosotros pudimos contratar 2 trabajadores sociales más, y los que nos permitió aumentar la plantilla y aumentar las unidades de trabajo social en 7, que realmente era muy necesario para atender toda la demanda que teníamos en esos momentos. Durante un mes nosotros fuimos los primeros en impartir a través del dinero que se hizo en el convenio, de impartir las tarjetas monederos con Cruz Roja sin ayuda de ningún tipo, solamente con la ayuda económica del ayuntamiento. Cuando nos dimos cuenta que la pandemia había venido para quedarse y que iba a tardar bastante en pasar, tuvimos que dejar a un lado nuestro programa electoral y hacer o rehacer un nuevo programa dedicado al momento en el que estábamos viviendo, ¿no? Y ahí fue donde pusimos en marcha los 4 pilares sobre los que hemos estado trabajando el tiempo que duró la pandemia. El primer pilar, la contención de la propia pandemia. El segundo pilar fue la cobertura social para familias y personas. El tercer pilar fueron las ayudas para empresas, autónomos y planta hotelera. Y el cuarto pilar, que fue la planificación del día después a la pandemia. Lo que sí que en aquellos momentos, bueno, no te daba tiempo a pensar, ¿no? Porque los primeros días yo recuerdo que estábamos en el ayuntamiento 4 o 5 personas. Todo el mundo dice la fecha del 14 cuando se decreta el estado de alarma, pero el problema no fue el 14, que era sábado, el problema fue el 16, que era lunes. Y el ayuntamiento tenía que seguir funcionando y no había nadie en el ayuntamiento. Estábamos 4 o 5 personas. La pandemia comienza para nosotros con la enfermedad de Víctor. Y aquello recuerdo yo de llegar al hospital de alta resolución, llegar al ARE y atenderme como si fuera un marciano y como si estuviera en mitad de la NASA. La gente con trajes, con mascarillas, con máscara. Me metieron en una habitación, estaba allí completamente solo. Llegaron 2 sanitarios con una especie de escudo desde la distancia, me tomaron unas muestras y me mandaron a casa para llamarme por la tarde y decir que tenía COVID. El alcalde se hizo ese mismo fin de semana del primer estado de alarma test, y de forma casi inmediata que nos comunicaron de que efectivamente era positivo en COVID, la noticia saltó a la prensa y empecé a recibir llamadas tanto de periódicos provinciales como de agencias de noticias
había una cierta demanda de esa información, porque posiblemente Víctor fue el primer político malagueño de relevancia en dar positivo en COVID. Gracias también a que en la legislatura anterior se había implantado la administración electrónica. El día 16, lunes, no voy a decir a las 8 de la mañana, pero sí a media mañana, todos los funcionarios estaban trabajando en su casa, telemáticamente, con su ordenador, ¿no? Todos conectados. Eso yo creo que fue lo que permitió que el ayuntamiento pudiese desarrollar sus funciones y sus competencias en ese momento tan dramático. Tuvimos que comenzar a utilizar otras herramientas que no habíamos utilizado hasta entonces, pero que resultaron ser positivas. Empezaron a tener aquellas reuniones que teníamos prácticamente a todas horas, estábamos siempre conectados al móvil, aprendimos a ver la casa de todo el mundo, a todo el mundo deambulando por todas partes porque no había otra, y aprendimos a comunicarnos de otra forma. Pero sí fue al principio complejo porque Víctor estaba fuera de juego y eso era muy difícil. Una alcaldía sin alcalde. Pero no dejamos de trabajar. Estuve conectado 24 horas prácticamente al teléfono con los concejales, dando instrucciones y realizando reuniones telemáticas que nunca se habían realizado y que en ese momento empezaban a ponerse en boga, ¿no? Empezamos a repartir alimentos, medicamentos, los libros y los ordenadores que se daban para los chavales que no tenían y los daba la Delegación de Educación. Para mí lo máximo fue ver cuantísima gente se ofrecía a ayudar en lo que fuera. Y eso era una sensación de unión, de solidaridad, de ir todos a una, de que la gente estaba dispuesta a poner su granito de arena, porque todos comprendimos que aquello era inesperado y que no sabíamos, además que en ese momento mientras lo vivíamos no sabíamos por dónde iba a salir y que teníamos que arrimar el hombro como pudiéramos cada uno, y la gente respondió de una manera alucinante. La gente, los voluntarios súper implicados, algunos se quedaban impactados de muchísimas cosas, ¿no? Sobre todo lo que más le impactó a los más jóvenes era ver el pueblo totalmente vacío, ¿no? Cuando uno logra llegar y cubrir la necesidad de las personas cuando están en una situación grave, realmente el trabajo es mucho, porque es mucho. Yo agradezco infinitamente a todos nuestros trabajadores y trabajadoras porque han hecho jornadas faraónicas, se han dejado la piel, pero al final terminaba a la noche con una sonrisa, cansadísimo porque estaban tremendamente cansados, pero con una sonrisa, y con eso me quedo realmente. Casi todos los que teníamos cierta responsabilidad, ya sea funcionario, técnico, trabajador público o políticos, estuvimos bien comprometidos en sacar esto adelante, ¿no? Hubo muchísimos voluntarios, como he dicho también muy comprometidos, y hubo mucho empresario o empresaria o mucha empresa también comprometida con sacar esto adelante. Yo creo que fueron los momentos más difíciles y donde más miedos teníamos de la pandemia, pero también los más bonitos por la solidaridad y la generosidad que muchos colectivos y personas demostraron. Cuando terminamos de repartir, nos dábamos una vuelta con la comitiva de Protección Civil tocando las sirenas, ¿no? Y aquello que parecía que era una especie de reivindicación de que estábamos vivos y de que teníamos que luchar, pues se convirtió poco a poco en una pequeña tradición. Y llegado a una determinada hora, que era cuando habíamos terminado de repartir los alimentos, pues íbamos con la cabalgata de coche de Protección Civil. En ocasiones se unía la policía local o incluso los bomberos con las sirenas recorriendo parte del municipio, ¿no? Y la gente le encantaba, no había nada que hacer, salían a los balcones, aplaudían y era algo muy, muy emocionante, ¿no? A partir de ahí surge la idea de que podíamos, si alguien nos lo pedía y era el cumpleaños de algún pequeño o pequeña, pues ir con los coches y tocar la sirena debajo de su balcón, a las puertas de su casa o por la calle donde viven, ¿no? Y felicitarles el cumpleaños. Fue uno de los momentos más emotivos de todo el tiempo de la pandemia. La verdad que pilló a mi hija su cumpleaños,
7 cumpleaños que no podía celebrar con sus amiguitas, y a todos nos gusta celebrarlo, ¿no? Con los seres queridos, con los amigos. Al atardecer vino un coche de policía a la puerta y le pusieron su sonido de cumpleaños feliz, y todos los vecinos, como era la hora de Las Palmas a las 8 de la tarde y salíamos, todos los vecinos le aplaudieron, y la verdad que fue un momento muy bonito, de mucha emoción. El día en que naciste. Mi madre entonces, ella vivía sola, pero vivía sola por decisión propia. Tenía la compañía, oíamos todos, mi hermana le llevaba comida, ella no quería, pues obviamente con el temor que había entonces, pues no quería que vinieran muchos a verla. Entonces fue hasta complicado que mi hermana subiera allí, de alguna manera le contó que le íbamos a mandar un vídeo a una de mis hermanas que vive en Madrid, y con el rollo ese pues la peinó y le dijo que le íbamos a hacer el vídeo. No podía salir. Antoñita era una mujer a la que yo quería muchísimo, le tenía un aprecio enorme, y recuerdo que Sergio, que su padre fue alcalde de Benalmádena en los años 70, Juan García Soto, me dice: oye, mi madre está en casa, no sabemos cómo celebrarle el cumpleaños, ¿qué se te ocurre? Yo sé que no es un pequeño o una pequeña para que vengan. Y recuerdo que le dije: Sergio, no te preocupes, estamos repartiendo precisamente por la zona, y cuando estemos por allí cerca te aviso y pasamos con la comitiva de Protección Civil y le cantamos cumpleaños feliz. Su sorpresa fue cuando empezaron a entrar coches de la policía local, Protección Civil, pitando, y de alguna manera la algarabía que se lió allí en la comunidad. Y bueno, el cantarle cumpleaños feliz fue algo de verdad emotivo y que yo siempre lo llevaré en el corazón. Y recuerda, Antoñita en el balcón fue muy, muy emocionante, no se lo esperaba, fue algo... ¡Buah! Se me ponen los vellos de punta de pensarlo, porque ciertamente llegamos al corazón de esa mujer, y creo que nunca lo olvidó ni ella ni su familia. Te queríamos desear a todos los que estamos aquí un feliz cumpleaños, porque te queremos y apreciamos muchísimo. ¡Feliz cumpleaños, Antoñita! Muchas gracias. Muchas gracias. ¡Gracias! Uno de los cumpleaños más felices de mi vida. Y no es más, corazones. Y todo el cariño que podíamos dar en aquellos momentos a las personas que lo necesitaban, pues tratábamos de hacerlo, ¿no? Y en el ayuntamiento pues decidimos tener un pequeño gesto reconociendo la labor de los niños, y anunciamos en redes sociales que se podían poner en contacto los padres, abuelos, tutores, quienes fueran con nosotros, para pedirnos unos diplomas de reconocimiento a esos niños. Y en menos de 24 horas pues nos encontramos con 700, 800 solicitudes, que claro, yo personalmente me pasé 3 días sin dormir haciendo diplomas. Se nos pidió desde la delegación de festejos la posibilidad de hacer algo para que los niños no se quedasen sin ver a los Reyes Magos de hace años, ¿no? Los Reyes Magos recorrieron el municipio en 3 minis descapotables, junto con muchísimos coches de Protección Civil, de policía, que iban cortejándolo, ¿no? Y la verdad es que fue muy bonito, todavía me acuerdo y me emociono. Y mi madre me dice que vienen los Reyes, que escuchamos los pitos, y mi vecina igual, venga, llegamos de trabajar con los coches, pusimos los coches allí en mitad de la carretera, nos salimos corriendo con los niños, y fue muy emotivo para ellos, y bueno, yo todavía me siento niña y me hace ilusión de verlo. Y más ese día, después, ya te digo, de tanto tiempo, que los niños tuvieran, aunque sea un poquito de ver, no tuvieron cabalgata, pero por lo menos vieron a los Reyes. Y aquello fue muy bonito, porque llegamos con los Reyes Magos donde nunca habían llegado los Reyes Magos en Benalmádena. Recuerdo que llegamos a Torremuelle, llegamos a Sant'Angelo Norte, a Torrequebrada, a Liguerón, pasamos por el centro de Arroyo de la Miel, de Benalmádena Pueblo, Benalmádena Costa, al puerto deportivo. Llegamos a muchos sitios. Y recorrimos todas las calles que se podía ir, y tanta gente asomada,
dando gracias, llorando de emoción y eso la verdad es que me transmitieron una energía, me transmitieron tantas cosas que es muy difícil de explicar, ¿no? Hay que vivirlo para saber lo que sentimos ese día, ¿no? Como decían que si la montaña no va más o mamá va a la montaña, pues en este caso lo llevamos a cabo, ¿no? Como los niños no podían ir a los Reyes Magos, pues que los Reyes Magos fuesen a ver a los niños, ¿no? Y la verdad que para mí es súper contento. Que me quedo con eso de ese día de la pandemia, ese día 5 tan especial que nunca olvidaremos ese día tan especial. Y, por supuesto, también algo muy bonito que también lo planificamos con muchísimo cariño, con muchísimo trabajo también, pues ese mismo día también entregamos en cada colegio pues regalos para todos los niños y niñas, ¿no? En las guarderías, en todo, ¿no? ¿Para qué? Pues para que los niños cuando regresaran a la clase pues encontraran allí su regalo de los Reyes Magos. Unos regalos muy bonitos, mochilas, peluches, unas tazas, caramelos y donde estaba serigrafiado gracias, ¿no? Le dábamos las gracias a los niños, ¿no? Entonces nosotros pensamos que qué mejor manera que llevarles el regalo de Su Majestad de los Reyes Magos a sus pupitres para que el día 7 o 8 cuando entraran se lo encontraran allí. Y la verdad que fue muy bonito y la verdad que nunca lo olvidaré. Bueno, pues empezamos una legislatura en la euforia de un resultado histórico, con un modelo de ciudad y un programa político que había sido respaldado por la mayoría de los benalmadenses, y nos encontramos de buena primera viéndonos vulnerables a consecuencia de la pandemia, donde teníamos que reorganizar, reinventar y planificar a diario lo que nos íbamos encontrando, y por supuesto pues estableciendo unas prioridades que en principio no eran las que teníamos previstas a inicio de legislatura. Tal es así que de pensar en relanzar a Benalmádena como el mejor destino turístico de la Costa del Sol, nuestra prioridad pasó a ser una de ellas repartir caramelos para que los pequeños y pequeñas sintieran la magia de la Navidad de los Reyes Magos en plena pandemia. Caos están calificando los vecinos y turistas las colas kilométricas que a diario se forman en Benalmádena. Es la situación que viven los vecinos de Benalmádena. Esto es una vergüenza, es una vergüenza lo que están haciendo, es una vergüenza. Caos. El sentido único en dirección Fuengirola y dirección Torremolinos desde Carvajal hasta Sunset Beach funcionó perfectamente. Lo hicimos en el año 2016 y creo que es constatable que ha revitalizado económicamente todo el entorno, además de mejorar la calidad de vida de muchos de los vecinos que viven en esos lugares, ¿no? Entendíamos que el proyecto debía de continuar con un sentido único hacia Torremolinos, desde Sunset Beach hasta el puerto deportivo, pero teníamos la duda de si el sentido único debía ser dirección Torremolinos o dirección Fuengirola, y era necesario plantear una prueba. No creo que como alcalde tenga que fastidiarle la vida a nadie. Se trataba de buscar la mejor solución posible. Y el proyecto indicaba que el sentido único debía de ir en la dirección de Torremolinos, pero podía ir también en la dirección hacia Fuengirola con un carril o un doble carril entre el bus y el sentido único, precisamente en la parte sur en lugar de la parte norte. Pero los informes que teníamos sectoriales de movilidad no eran concluyentes, con lo cual había que hacer una prueba. Muchos pensarían que no íbamos a dar marcha atrás y que vamos a cometer las obras sí o sí, pero creo que hemos demostrado que sabemos escuchar y que necesitábamos hacer una prueba para obtener la experiencia. Ahora tenemos ese conocimiento, ahora podemos trabajar para conseguir un modelo consensuado con toda la ciudadanía, y creo que hemos demostrado que mi gobierno municipal, que yo como alcalde, que escuchamos a la ciudadanía y que somos conscientes de sus problemas. No estaríamos tranquilos si mañana ejecutásemos un proyecto que diese más problemas que ventajas a los ciudadanos y ciudadanas de Benalmádena. No somos así.